¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la séptima sesión de este módulo de alta dirección. En esta sesión continuaremos con el análisis de estrategias genéricas que empezamos la clase pasada. Aquí analizaremos cada una de las estrategias genéricas, el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque, viendo sus riesgos, sus necesidades corporativas y cuáles son los recursos y cuáles son las consecuencias al implementar una estrategia de cada una de estos tipos. Por favor, le pido que comencemos por el liderazgo en costos, si le parece. Liderazgo en costos. ¿Qué habilidades y recursos requerimos para poder posicionar a nuestra empresa dentro de una estrategia de liderazgo en costos? Pues bien, la primera, y como usted puede ver ahí en su acetato, en su slide, son las inversiones sostenidas de capital. Es decir, para que nosotros podamos tener un liderazgo en costos, lo que debemos hacer es tener una estructura de capital sólida y continua que nos permita establecer un criterio de selección y un criterio de análisis de nuestra estructura financiera para poder sortear todos nuestros compromisos a través del capital y tener la posibilidad entonces de poder reducir costos en el estado de resultados. Esto es uno de los recursos que requerimos para poder hacer una estrategia de liderazgo en costos. Otro es ingeniería del proceso. Una ingeniería de procesos exhaustiva, continua y determinante. Si no podemos en nuestra empresa generar procesos sistemáticos continuos que nos permitan simplificar y por lo tanto ahorrar en costos administrativos y llevar a nuestra empresa a un estado de ingeniería, digámoslo así, exacta, bien armada, no podremos implementar una estrategia de liderazgo en costos porque se nos irá de las manos una vez que la implementemos en nuestra organización. Recuerde usted que los procesos son parte fundamental de su organización. No los descuide, vaya por ellos, analícelos y estructúrelos, y si los tiene desperdigados, por favor, aplique una reingeniería, aplique una ingeniería de procesos, le va a dar un valor agregado a su compañía. Por otro lado, la supervisión intensa a los empleados. Una estrategia de liderazgo en costos implica forzosamente tener una supervisión continua e intensa de nuestros empleados. ¿Por qué? Para reducir sus posibilidades de fuga de recursos a través de cualquier medio, para poder establecer una serie de criterios que nos permitan tener evaluación de desempeño constantes y continuas, que nos permita tener también una definición de los ahorros por cada uno de ellos. A fin de cuentas, recuerde que lo que intentamos en esta estrategia es establecer un liderazgo a través de la reducción de costos medios, a través también de la producción acumulada. Es decir, necesitamos que los costos estén muy controlados y siempre a la baja. Por lo tanto, la supervisión estrecha a nuestros empleados es un requisito indispensable. Por otro lado, hay que tener un diseño de productos de manufactura fácil. ¿Qué quiere decir? Que si su empresa está dedicada a productos sofisticados, de alta tecnología, de alto requerimiento, no le recomiendo una estrategia de liderazgo en costos. Le recomiendo entonces estar estableciendo una manufactura sencilla, o si su empresa puede establecer una manufactura sencilla de sus productos, es entonces donde el liderazgo en costos puede ser fundamental. Vea usted a los chinos, vea usted a los hindúes, vea usted a los coreanos. La manufactura de sus productos es eminentemente sencilla e independientemente de la cosa política, de la cosa tecnológica, de la cosa gubernamental que tienen estos países, es importante ver cómo su estrategia de liderazgo en costos los ha posicionado en estratos muy importantes a nivel internacional. Y por último, un sistema de distribución de bajo costos. Si su empresa es intensiva en la distribución y en la logística, una estrategia de liderazgo en costos no es lo más recomendable. Empresas, no sé, del sector de bebidas, del sector alimenticio, no es recomendable tener un liderazgo en costos porque su propia logística le va a impedir establecerla. Su propia estrategia fundamental, su propia naturaleza, le va a impedir establecer un liderazgo en costos.
Pero estas son las habilidades y recursos mínimos necesarios que usted necesita tener en cuenta para establecer un liderazgo en costos. ¿Cuáles son los requerimientos que le exige a su organización un liderazgo en costos? La obvia y primera es un estricto control de sus costos. Necesita tener conocimiento, información continua, información sostenida de sus costos para poder establecer este liderazgo. Si no lo tiene, comience a hacerlo. En primer lugar, le va a dar información relevante y en segundo lugar, le va a poder dar la facilidad de establecer una estrategia de este tipo. Por otro lado, hay que tener reportes detallados y frecuentes. Lamentablemente, el liderazgo en costos implica un continuo seguimiento de esta estrategia. Por lo tanto, hay que establecer un sistema de información interno en las compañías que le permita a su empresa y a usted como empresario conocer día a día el comportamiento de cada uno de estos costos. Le voy a dar una recomendación. Le recomiendo fijarse en sus costos medios de producción y en sus costos de servicio al cliente. Si alguno de estos dos costos se dispara, tiene que poner atención, tiene que poner manos en acción y remediar esas desviaciones. Un tercer requerimiento que su empresa va a requerir establecer y le va a exigir una estrategia de liderazgo en costos es la organización y la responsabilidad. Empresas líderes en costos son empresas que buscan en la organización y en la responsabilidad estricta de sus empleados una ventaja competitiva. No son empresas de creativos, no son empresas de libertad absoluta, son empresas estructuradas, organizadas y sistemáticas también. No se permiten este tipo de estrategias empresas que tengan una alta versatilidad y flexibilidad para establecer sus requerimientos y sus presupuestos. Se necesita mucha organización, mucha responsabilidad, mucho sistema. Y por último, se necesita un sistema de compensación a través del desempeño y cumplimiento de objetivos cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Que si usted establece un liderazgo en costos, lo que tendrá que hacer es establecer paralelamente un sistema de compensación a sus empleados que tenga una evaluación muy significativa en el desempeño de objetivos cuantitativos determinados, ya sea de incremento de ventas, ya sea de reducción de costos y de ahorros, aumento de ahorros obviamente. Pero usted tendrá que establecer este tipo de lineamientos. No se puede establecer una estrategia de liderazgo en costos si usted tiene un sistema de compensación en base a incentivos por, a un sueldo fijo alto o a un sistema de bonos. Tiene que establecer un sistema de desempeños muy flexible que le permita modificar el salario variable de sus empleados a través de medidas de desempeño cuantitativas. Pero tiene riesgos este liderazgo y tiene riesgos muy grandes. ¿Cuáles son los riesgos que tiene establecer una estrategia de liderazgo en costos? Posicionarse usted como un líder en costos. Principalmente tocaremos tres riesgos. El primero de ellos, cambios tecnológicos pueden anular inversiones y aprendizaje del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Si abruptamente cambia la tecnología como comúnmente está pasando en nuestra época, su liderazgo en costos puede verse muy dañado por la sensibilidad que tiene esta estrategia a cambios radicales en su compañía. Usted no puede establecer un liderazgo en costos, o si lo establece, cuide mucho que sus procesos de actualización tecnológica y de actualización administrativa sean paulatinos o la mayor parte de esos cambios sean planificados. Por otro lado, imitación por parte de los competidores. ¿Qué quiere decir esto, estimado amigo, estimada amiga? Un liderazgo en costos no soporta una competencia de imitación. No soporta productos que salgan a la venta y que inmediatamente sean copiados por sus competidores. Una estrategia de liderazgo en costos implica en cierto grado unos productos diferenciables
que no diferenciados, pero sí diferenciables. Unos productos que tengan características especiales, que a pesar de su bajo costo de manufactura, les permitan tener una vida, un ciclo de vida de producto amplio por lo menos. El tiempo es relativo, pero amplio por lo menos. Y un tercer riesgo que tiene el liderazgo en costos es la inhabilidad para identificar nuevos requerimientos. Como habíamos visto en el pasado, cuando vimos nuestra gráfica de costo, de curva de aprendizaje, de costo medio y producción acumulada, el liderazgo en costos tiene el mismo riesgo. El riesgo de no poder tener la capacidad de encontrar nuevos nichos de mercado por la inversión que esto implica y por el cambio que esto implica en su organización. Un liderazgo en costos es, pues, una estrategia para empresas en sectores consolidados, en sectores competitivos, en sectores que tienen poco margen de maniobra dentro del mercado. Es una estrategia defensiva que lo que usted hace es posicionarse en un mercado, establecer un liderazgo en costos y proteger su participación de mercado. Aquí tendrá muchos competidores a su alrededor que estarán buscando de qué manera poder comer un poco de esa participación porque no hay margen de maniobra. Pero así es el liderazgo en costos, así es el mercado donde establecen este tipo de estrategias. Yo le pido que pondere estos riesgos, que vea qué requerimientos son los que le exige un liderazgo en costos en su corporación, si vea que su plan de negocios tiene las capacidades para establecer un liderazgo en costos. Si no, no se preocupe. Pasaremos a la estrategia de diversificación y a la estrategia de enfoque. Y si ninguna de estas estrategias es adecuada para su mercado, su producto o su plan de negocios, tampoco se preocupe. Es nuestra habilidad como empresarios establecer estrategias y llevarlas a cabo. Y eso es lo que intentaremos establecer en lo que resta de este módulo y en lo que resta de esta maestría. Hacer de usted una persona, un ejecutivo, un empresario con habilidades para establecer y ejecutar estrategias exitosas, independientemente que estas no sean las que comúnmente se marcan en los cánones. La creatividad del empresario es lo que marca la diferencia. Muy bien, la segunda estrategia que queremos analizar con un poco más de profundidad es la estrategia de diversificación, la estrategia de estar diversificado. Pero antes de ello, déjeme darle algunos ejemplos de liderazgo en costos. Para calificar su empresa en una estrategia sostenible en el tiempo de diversificación de costos, la fuente de bajo costo debe ser única. ¿Qué quiere decir esto? Déjeme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, procesos planeados. Esa estrategia de liderazgo en costos tiene que estar basada en una particularidad única de su corporación. Por ejemplo, los procesos planeados, procesos productivos, ya sea de servicios o ya sea de productos planificados. Un ejemplo de liderazgo en costos, que también es liderazgo en diversificación, pero en costos es muy evidente, es McDonald's. McDonald's ha establecido procesos tanto de producción como de servicios estandarizados y planificados que le permite establecer muy claramente cuál es el costo unitario de cada uno de sus productos y de cada uno de sus servicios. Le recomiendo que lea la historia de McDonald's, hay muchos libros sobre eso. Hay uno que escribió Steve Love, que es el biógrafo de Kroc, del fundador de McDonald's, y platica muy a gusto, muy padre, muy sin tecnicismos, cuál fue la estrategia de liderazgo en costos que utilizó McDonald's para ampliarse y hacer su expansión internacional. Es muy interesante, se lo recomiendo. Otro ejemplo de un parámetro de costo que es único para establecer un liderazgo en costo es la cultura corporativa. La cultura corporativa tiene que estar inmersa, tiene que estar embebida en esta cultura de costos bajos. Tiene que ser una empresa austera, austera desde su origen, austera desde su cultura, austera desde sus directivos y desde su forma de comportarse. Usted no puede pretender un liderazgo en costos y tener un coche último modelo en la puerta, chofer y una oficina de alto lujo en un edificio inteligente. Usted debe tener un liderazgo en costos sí, solo sí, si su cultura corporativa tiene esta esencia de los costos bajos.
No quiere decir con esto que se vaya al garaje de su casa y no salga de ahí y salga en patineta a ver a sus clientes. Simplemente que tenga dentro de su cultura corporativa este issue importante de costos bajos. Los subsidios. Puede ser importante establecer una estrategia de liderazgo de costos si tiene la seguridad de que el mercado en donde está subsidiado. Si está subsidiado ese mercado, es decir, el gobierno otorga cierta cantidad de dinero para que su producción sea estándar o le garantice un precio, tiene una ventaja enorme. Un riesgo mayor también, pero una ventaja que puede aprovechar por lo menos en lo que el subsidio desaparece. Acceso privilegiado a insumos. Si usted conoce y sabe que sus proveedores, usted tiene acceso privilegiado a ellos, establezca un liderazgo en costos. Haga un acuerdo, haga una asociación estratégica con ellos, intégrelos a su cadena productiva a través de una integración vertical, horizontal o hacia atrás, pero intégrelos en su cadena de valor para que sea un elemento de su liderazgo. Por otro lado, la localización privilegiada. Al igual que establecer el producto o el portafolio de productos a través de su ubicación es importante, a través de una estrategia de liderazgo, si usted sabe que tiene una ubicación privilegiada en sus unidades de negocio, estará estableciendo naturalmente o podrá establecer naturalmente un liderazgo en costos. Y por último, la curva de aprendizaje. Esta gráfica tan simple que vimos en sesiones anteriores es utilizada continuamente en todo el planteamiento estratégico moderno. No la pierda de vista y no la olvide, por favor. A menores costos medios, mayor producción acumulada. O a mayor producción acumulada, menores costos medios. Esa es la idea. Por otro lado, las empresas se benefician de estos elementos únicos en formas difíciles de pronosticar. Es decir, son elementos que no tienen una planificación que usted pueda pronosticar exactamente dónde va a estar su estrategia y dónde va a estar su beneficio en liderazgo en costos. Por otro lado, una estrategia de bajo costos son planes de la empresa para proteger su ventaja competitiva. Como hemos venido diciendo, la estrategia de bajo costos lo que hace es una estrategia defensiva a su participación de mercado. No la olvide, no la suelte y trate de afianzarla por todos los medios posibles. Y por último, en una industria con productos homogéneos, todas las empresas intentan imitar la posición del líder en bajo costo. Cuando los productos son estándar, cuando los productos son un commodity o se parecen mucho o hay muchos sustitutos, todo mundo va a querer establecer su misma estrategia. Es muy común ver guerras de precios en este tipo de mercados donde los líderes en costos son los que predominan. Por lo tanto, si usted está en un mercado así, le recomiendo profundizar en esta estrategia y establecerla como prioridad dentro de sus procesos empresariales. Muy bien, ahora sí pasemos a la segunda estrategia de profundización de esta sesión. Pasemos a la estrategia de diferenciación. ¿Qué habilidades y recursos requiere usted para establecer una estrategia de diferenciación? Un cuerpo de mercadotecnia estricto, un cuerpo de mercadotecnia profundo, un cuerpo de mercadotecnia muy hábil y preparado. La principal herramienta de una estrategia de diferenciación es la mercadotecnia. Usted ha cursado en esta maestría ya un módulo de mercadotecnia. Espero que en este momento tenga esos conocimientos frescos y los pueda establecer y pueda entender por qué la mercadotecnia es fundamental en una estrategia de diferenciación. Todos estos conceptos de posicionamiento, de precio, plaza, producto, promoción, todos estos conceptos de paneles de consumidores, de segmentación, esos conceptos son los que usted tiene que utilizar para poder diferenciarse de su mercado. Por lo tanto, la primera habilidad y el primer recurso que usted requiere es un cuerpo de mercadotecnia eficiente, eficaz y muy preparado. Ingeniería de productos. Es indispensable que en la diferenciación usted tenga la posibilidad de invertir, de seleccionar, de modificar sus productos de una manera muy rápida, de una manera inmediata. Le pido por favor que no olvide que la diferenciación de productos es la base fundamental para poder tener flexibilidad y poder cambiar
a un estándar de diferenciación. Si no tiene ingeniería de productos, no podrá establecer una estrategia diferencial. Creatividad. Esto creo que es obvio decirlo, pero en una estrategia donde pretendemos tener diferenciación en mercados y productos, tenemos que ser muy creativos como empresarios, muy creativos como vendedores, muy creativos como productores. Tenemos que hacer que la creatividad, que es un elemento personal y personalísimo, sea un elemento corporativo de nuestra organización. Es complicado, es muy difícil, implica invertir mucho en la gente, implica invertir mucho en sus procesos, implica flexibilizarse como empresarios, ser un empresario de puertas abiertas, ser un empresario comunicativo. Pero eso es lo que pretendemos que usted aprenda y usted ejecute en esta maestría. Así que no lo eche en saco roto, la creatividad es un elemento necesario para la diversificación. Investigación básica. Usted no puede tener diferenciación si no invierte en investigación de mercados. Si no conoce a profundidad a su consumidor, que es el siguiente tema de este módulo, si no conoce usted a profundidad a su consumidor, si no invierte en investigación de mercados, no podrá establecer una estrategia de diferenciación o será una estrategia de diferenciación muy débil, muy fácil de golpear, muy fácil de destruir. Tiene que tener un liderazgo en calidad y tecnología. Una empresa que quiera diferenciarse a través de producto y a través de mercados, tiene que invertir en tecnología. Tiene que tener comunicación constante, continua y en línea con todos sus vendedores para darles a conocer inmediatamente un cambio de objetivo, un cambio de directriz, porque el producto o el servicio que anteriormente estaban promocionando y sirviendo no es ya necesario para el consumidor. Su liderazgo en calidad, su liderazgo en tecnología debe ser inminente, debe ser inmediato. Tradición de la industria es un elemento en contra. Entre más tradicional sea la industria donde usted se mueve, más difícil va a ser la diferenciación. Pongamos el ejemplo del pan o pongamos el ejemplo, no sé, del agua, de las bebidas embotelladas. Son industrias tradicionales, son industrias que toda la vida han estado ahí de una u otra manera. Usted tendrá muchos problemas en diferenciarse si usted compite en pan o en agua embotellada, si no es a través de un excelente cuerpo de mercadotecnia. No me dejará mentir. El agua, a final de cuentas, es un elemento común para todos y necesario para todos, el pan igual. Pero son industrias muy tradicionales, muy de muchos años y han estado empresas ahí por muchos, muchos años. Colaboración de todos los canales. ¿Qué implica este último requisito o habilidad que debe desarrollar? Pues bien, que todos sus canales, producción, insumos, clientes, servicio, postventa, estén colaborando. ¿Por qué? Porque usted necesita muchísima información para establecer esta estrategia. Usted necesita estar conociendo continuamente a su mercado, estar embebido en él. No es una posición defensiva, recuerde, es una posición ofensiva, es una posición hacia adelante. Le pido que por favor establezca una colaboración intensa entre sus canales, una colaboración intensa entre sus socios comerciales y socios productivos para que usted pueda establecer un liderazgo por diversificación. ¿Cuáles son los requerimientos organizacionales que la diferenciación le marca a su empresa? Coordinación entre investigación, desarrollo y desarrollo de productos y mercadotecnia. Tiene que haber una línea conductora entre la investigación de producto, entre la investigación y desarrollo y el cuerpo de mercadotecnia. La mercadotecnia no puede ser aislada ni puede ser aislante del desarrollo y de la investigación. Tiene que haber un proceso muy, muy bien establecido entre la investigación y desarrollo que usted realice en la parte productiva, en la parte de investigación, en la parte de creación de nuevos productos y servicios, y una línea continua hacia mercadotecnia que sea recíproca, que también mercadotecnia participe en esta investigación y desarrollo.
No los deje al final, no los deje simplemente como publicistas o como creativos de sus campañas publicitarias. Involúcrelos en la investigación y desarrollo. Es un requerimiento organizacional que le obliga la diversificación. Desempeño e incentivos mucho más subjetivos. A diferencia del liderazgo en costos, el liderazgo por diversificación implica tener muchísima flexibilidad para tener incentivos y para tener sueldos, salarios y demás compensaciones a su personal. Aquí es una relación casi de 1 a 1. ¿Por qué? Porque usted necesita que cada uno de los elementos que estén inmiscuidos en esta estrategia de diversificación tenga libertad de acción, libertad y flexibilidad de acción. Y no puede usted establecerle desempeño cuantitativo a su salario e ingreso, porque entonces intentarán cumplir con esas metas y dejarán de pensar en esos pequeños detalles que pueden hacer diferente a su servicio, diferente a su producto. Así pues, un requerimiento organizacional que usted debe establecer dentro de su empresa para poder tener un liderazgo por diversificación es tener un desempeño, una política de desempeño y una política de incentivos muy flexible. Tiene que tener un ambiente para atraer el trabajo calificado de científicos y gente creativa. Es decir, debe ser una empresa abierta, debe ser una empresa de suma apertura y flexibilidad. Ejemplos hay muchos: Amazon, Microsoft, Dell. Todas estas empresas comúnmente de alta tecnología son empresas diferenciables, son empresas diferenciadoras. Si usted analiza su organización interna, su estructura organizacional, se darán cuenta que tiene un ambiente propicio para la creatividad, propicio para que científicos, creativos, ingenieros se acerquen a las empresas y pongan a trabajar su creatividad a favor de la empresa. Si usted es un empresario tradicional, si usted es un empresario que acepta difícilmente los cambios en cuanto al ambiente organizacional de su corporación, no le recomiendo que se meta en la aventura de una estrategia de diversificación, porque si la logra implementar, se va a llevar una sorpresa muy grande a la hora que tenga que abrir sus puertas y ser flexible a gente que usted posiblemente no esté muy acostumbrada. Si no es así, o si tiene un plan de negocios y quiere ser una empresa muy diferenciada, abra sus puertas, flexibilice su organización. ¿Qué riesgos tiene una estrategia de diferenciación? Al igual que el liderazgo en costos, corremos con algunos riesgos. Entre los más importantes, desde nuestro punto de vista, ¿cuáles son? Los consumidores pueden sacrificar propiedades, servicio o imagen por ahorrar costo. Si usted invierte muchísimo en su imagen para diferenciarla de su competencia, si usted invierte muchísimo en el desarrollo de nuevos productos, en la exclusividad de sus productos, posiblemente los consumidores, y en ciertas épocas económicas lo hacen y lo hacen continuamente, estén dispuestos a sacrificar ese lujo, esa exclusividad, esa imagen por ahorrar costo, por ahorrar presupuesto. El riesgo que usted corre es que usted utilice una estrategia de diversificación en un periodo de crisis del país y por lo tanto no le funcione e incluso le cueste muchísimo. Otro riesgo que corremos al diferenciarnos, al establecer una estrategia de diferenciación, es que la necesidad de diversificación reduce a medida que el consumidor se hace más sofisticado. Y en estos tiempos, estimado amigo, estimada amiga, nuestros consumidores son muy sofisticados. Tienen un acceso a la información inmediata, tienen un exceso de información y eso implica que su sofisticación para comprar es muy grande. Hoy por hoy tenemos un margen muy estrecho para diversificarnos porque inmediatamente nuestros consumidores lo perciben, inmediatamente nuestros consumidores lo atraen. Por lo tanto, un riesgo que corremos en esta época del siglo XXI, en la era del conocimiento y la era de la información, es que nuestros consumidores son sumamente sofisticados, son sumamente informados. Otro de los riesgos que corremos en la diversificación es que la imitación reduce la percepción de la diversificación. Es un riesgo para toda la industria. Si la imitación es legal y es una imitación de competencia, entonces tendremos una competencia real, valga la redundancia. Tendremos un juego corporativo y un juego comparativo muy interesante.
Pero la imitación en nuestros países latinoamericanos comúnmente viene por la piratería y por el lado ilegal. Esta imitación es la que reduce la potencial de diversificación o por lo menos inhibe al consumidor a entender cuál es nuestra diferencia. Porque lo único que va a decir es, son iguales y uno cuesta menos. No somos iguales. Podemos parecer iguales, pero no somos lo mismo. Por lo tanto, tiene que cuidar muchísimo sus marcas, tiene que cuidar mucho su registro de marcas, tiene que cuidar mucho el establecimiento de una estrategia de política de marcas. Otro riesgo que corremos al diversificarnos es que los enfocadores por diversificación logran mayor diversificación. Puede sonar muy obvio este riesgo, pero si usted está enfocado a diversificarse, posiblemente tenga una estrategia de diferenciación muy arraigada. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene diferentes canastas de productos y servicios a diferentes mercados, si usted tiene una estrategia de segmentación muy masificada, esta estrategia de diversificación lo puede llevar a una minimización de sus productos, a tener prácticamente producto por cliente, si quiere verlo así. Un producto demasiado sofisticado, demasiado segmentado, que le va a costar mucho, que va a tener un riesgo de que sea obsolescencia muy rápido y que usted no pueda cambiar o hacer un switcheo a una nueva estrategia rápidamente. Pero ¿cómo se establece y qué ventajas tiene el establecer una diferenciación? Tiene muchas. Platiquemos algunas de ellas. Los consumidores difieren en sus preferencias. Cada consumidor elige el producto o el servicio más cercano a su producto ideal. Con un producto distinto, la empresa se acerca al producto ideal de este consumidor, pero al de otros también. Por lo tanto, el establecer una estrategia de diferenciación tiene que tener aparejada una estrategia de segmentación de mercado, una estrategia mercadológica y de ventas que nos permita segmentar perfectamente bien nuestros mercados. Por otro lado, para que la diversificación y la diferenciación sean efectivas y sean rentables, los clientes deben estar dispuestos a pagar un premio por esa diversificación. Si sus clientes no están dispuestos a pagar un premio por esa exclusividad, no se meta en una estrategia de diversificación porque le aseguro que va a perder. Cuando una empresa diferencia un producto, debe sacrificar participación de mercado por margen. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está dispuesto a entrar en una estrategia de diversificación, usted tendrá mayores márgenes de utilidad. Seguro que tendrá mayores márgenes de utilidad, pero debe sacrificar la participación de mercado. Una empresa que se diferencia precisamente por la diferenciación no podrá tener una participación de mercado amplia. No estamos compitiendo por costos, estamos compitiendo por segmentos muy exclusivos del mercado, por aquellos clientes que tienen esa capacidad de pagar premios por nuestra especialidad, premios por nuestra diversificación, premios por nuestro valor agregado. Entonces, usted tendrá que sacrificar participación en el mercado por margen. Si usted es de las empresas que lo que busca es una mayor participación de mercado o su empresa y su industria lo obligan a buscar una mayor participación, el liderazgo en costos es el ideal. La diversificación lo puede acotar y lo puede poner muy nervioso a la hora de que pierda participación en el mercado. La diferenciación busca variables de productos reales y percibidas donde haya suficiente consumidores. Este es un riesgo y es una práctica común que cae en muchas empresas. Sobresegmentan su mercado, caen a un solo nicho específico y creen que con ese nicho específico el margen se va a ampliar. No, la diversificación es encontrar aquellos consumidores que tienen una percepción muy amplia de beneficios reales y percibidos de ese producto. Es complicadísimo, es de mucha inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Pero una estrategia efectiva de diversificación debe tener esto en mente. Los pioneros de una industria tienen la gran oportunidad de poder establecer una estrategia de diversificación natural y, más importante que todo,
establecerlo como una barrera de entrada a nuevos competidores. El ser pionero, y lo veremos más adelante, el ser pionero tiene grandes ventajas y grandes riesgos también en el establecimiento de estrategias. No deje una oportunidad de explorar un mercado si cree que puede establecer en él ya sea una estrategia de liderazgo en costos, ya sea una estrategia de diversificación. Si cree que puede establecerlo, dé el paso y explore ese mercado que nadie ha explorado. Creo que puede tener ganancias extraordinarias por un tiempo bastante largo. Y por último, las industrias con productos diferenciados enfrentan menos competencia que las industrias con productos homogéneos. Esto es obvio. Menos competencia en cuanto a cantidad, más competencia en cuanto a intensidad. Recuerde que sus clientes en una estrategia de diferenciación son clientes con capacidad de pago excedente, son clientes que pagan premios por esa exclusividad. Posiblemente no tengan muchas empresas alrededor suya, pero sí muy intensas y sí muy enfocadas a quitarle a ese cliente particular que usted atiende. Por lo tanto, una estrategia de diferenciación son de grandes márgenes, pero también de gran cuidado. Y cuidado porque su empresa es flexible, es amplia, se vuelve una empresa pulpo, de repente está en muchos mercados al mismo tiempo. Cuidado con eso. Pasemos a la última estrategia genérica que hemos estudiado en estas dos sesiones. Pasemos a la estrategia de enfoque. ¿Qué es una estrategia de enfoque? Una estrategia de enfoque combina tanto las políticas de diversificación como las políticas de costos y están dirigidas a un objetivo particular. Antes de que usted establezca cuál es el recurso y la habilidad que le exige una estrategia de enfoque, antes de establecer la estrategia, usted debe definir el objetivo. ¿Qué quiero hacer? Quiero diferenciarme en un producto X. Quiero bajar el costo de este rubro en mi estructura de costos. Tiene que ser muy específico el objetivo para que la estrategia de enfoque tenga un resultado por lo menos benéfico. Recuerde usted que al combinar las dos estrategias, costo y diversificación, tiene que tener dos elementos importantes en su corporación. Ya no están incluidos en nuestros slides porque lo vimos la clase pasada y creo que es necesario recordarlos y reafirmarlos. Dos requerimientos corporativos que le va a exigir el enfoque es información y detalle. ¿Qué quiero decir con esto? Usted tiene que tener información precisa del mercado al cual quiere atacar y al cual quiere diferenciarse. Y tiene que tener la suficiente información también de sus costos. Y no solo información, tiene que tener el detalle suficiente de cada uno de estos elementos para que al poder combinarlos usted tenga la suficiente habilidad y las suficientes herramientas para poder estar haciendo el movimiento de uno a otro lado. ¿Qué riesgos corremos con una estrategia de enfoque? Corremos algunos varios muy importantes. Principalmente, eliminamos ventajas de costo de servir a un objetivo estrecho y compensamos con diferenciación al alcanzar el enfoque. ¿Qué quiere decir esto? Cuando establecemos una estrategia de liderazgo en costos, nuestro objetivo es muy amplio. Nuestro objetivo es reducción de costos medios a través de una producción acumulada mayor, ya sea producción física o producción de servicios. Pero esto es lo que perseguimos como un líder en costos. Perseguimos ser la empresa con menores costos medios posibles para defendernos de un embate de una posible competencia de precios. Pero si nosotros nos vamos a un enfoque de diversificación, el objetivo se estrecha un poco. Queremos diferenciarnos en la mejor calidad del producto X para el mercado Z. Esa es una estrategia de diversificación. Si nos vamos un paso más allá y hacemos una estrategia de enfoque, debemos decir lo siguiente. Queremos ser el líder en costos X del producto Y para el mercado Z. Al estrechar el objetivo de esa manera, el riesgo que corremos es que perdamos principalmente el enfoque. ¿Cuál es el principal objetivo que estamos persiguiendo? Por lo tanto, cuide que
que no haya un peso ponderado mayor de uno u otro lado. Cuide el equilibrio entre los factores que están involucrados en la estrategia para que usted tome las decisiones y no la tome producción, no la tome finanzas, no la tome mercadotecnia. Usted deberá tomar la decisión de hacia dónde quiere dirigir su empresa. Estrechar la diferencia de los productos deseada por objetivos estratégicos y mercados como un todo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al momento de que usted se vuelve mucho más específico en la diferenciación que va a obtener a través de un enfoque, puede perder la visión del todo. Como bien dice el dicho, empezaremos a ver árboles en vez del bosque y podemos perdernos en ese detalle de cada uno de los productos, en ese detalle de cada uno de los mercados. Yo lo invito a que cuando establezca una estrategia de enfoque, haga que la empresa toda esté viendo al bosque completo. No solo se centre en un solo árbol, sino vea el todo. Y usted tiene esa responsabilidad. Usted no puede escaparse de ver el bosque completo. Así pues que este riesgo está en sus manos minimizarlo. Y por último, los competidores encuentran segmentos dentro de objetos y desenfocan al enfocador. Si un consumidor puede encontrar un segmento dentro de su objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Un consumidor puede encontrar alguna característica especial dentro de su segmento de mercado que haga que su enfoque se pierda, que haga que su enfoque pierda ese foco, pierda esa dimensión. Yo lo invito a que no le dé miedo cambiar, a que no le dé miedo establecer estrategias simultáneas, a que no le dé miedo enfrentarse a su consumidor. El cliente tiene toda la razón, estoy de acuerdo en esa frase, pero no toda la verdad. Nosotros podemos hacer que nuestros consumidores vean una estrategia completa, una estrategia global, una empresa que lo está atendiendo. No solamente vean pequeños segmentos, vean pequeñas partes de nuestra empresa. Es un riesgo que debemos correr, es un riesgo que debemos enfrentar. ¿Qué ventajas y qué movimientos tiene al momento de que establecemos una estrategia de enfoque? En una estrategia de enfoque, la empresa atiende clientes con características especiales. Una empresa con una estrategia de enfoque debe entender que sus clientes son especiales. Debe entender que efectivamente sus clientes están ahí porque quieren estar ahí. Usted no tiene control de ellos. Usted no tiene control de sus especificaciones, de sus necesidades. Yo le pido que vea con claridad quién es su consumidor, cómo se comporta, analice su consumidor, porque puede ser que esté estableciendo una estrategia que no es adecuada para ese consumidor. Cuando una estrategia reduce costos a un grupo de consumidores, estamos en general hablando de una estrategia de enfoque. Si usted solamente puede reducir costos para un segmento del mercado del que atiende, no para todo su mercado, si usted solamente puede reducir costos a un segmento de productos específicos, su estrategia no es de líder en costos, su estrategia es de enfoque. Está enfocado a reducir costos a ese mercado con ese objetivo. Cuidado, puede usted estar creyendo llevar una estrategia cuando es otra. Y la diferencia entre una y otra es abismal. Veremos a lo largo de este módulo, lo que resta de este módulo, cuáles son esas diferencias, cómo establecer una estrategia efectiva, cómo combinar estas estrategias genéricas para poder tener la seguridad de que estamos estableciendo una estrategia adecuada para el mercado adecuado, para nuestros clientes adecuados. La diferenciación no baja los costos de servir a un segmento, el enfoque sí. Si usted está enfocado en servir un cierto segmento de clientes, el costo unitario de servicio por cada uno de ellos se va a reducir. Igual que en el punto anterior, si usted cree que está estableciendo una estrategia de diversificación a través de servir a un estrecho número de clientes, está en lo incorrecto. Su estrategia
es de enfoque. Su estrategia es de enfoque al servicio al cliente para tal mercado con tal objetivo. Por lo tanto, el diferenciar una estrategia de otra es muy importante. Por último, en la práctica, la diferenciación y el enfoque se encuentran frecuentemente combinadas. En la práctica, una estrategia de diferenciación comúnmente viene acompañada de una estrategia de enfoque. Nos vamos a diferenciar en atender al segmento B y B+ del estrato socioeconómico de nuestra ciudad, al segmento medio y medio alto de nuestra ciudad. Perfecto. Esa estrategia de diversificación lo va a llevar a una estrategia de enfoque aparejada. ¿Con qué objetivo se va a diferenciar en ese segmento? ¿Cuál es su posición en ese segmento? ¿Tiene recursos para poder diferenciarse en ese segmento? Eso es enfoque. Eso es establecer una lupa, un punto donde usted va a atacar. La estrategia de enfoque es una estrategia defensiva-ofensiva. Es una estrategia que le permite, por un lado, atacar un mercado y por otro lado, defenderse de sus competidores. Yo le pido que con estas ideas trabajemos el resto del módulo. El resto del módulo, ahora sí, vamos a establecer qué es una estrategia, qué falla en la implementación de una estrategia, cómo implementar una estrategia. Pero yo le pido que todas las herramientas que hemos visto a lo largo de estas sesiones, todas las matrices, todo este pensamiento estratégico, recursivo hacia atrás, este establecimiento de prioridades, este establecimiento de probabilidades, lo incorpore y lo empiece a trabajar, porque a partir de ahora estaremos estableciendo conceptos generales, conceptos sistémicos para la implementación de estrategias. A partir de ahora, a partir de la siguiente sesión, estableceremos qué es una estrategia, cómo se diferencia de ella, cómo puede posicionarse estratégicamente en un mercado, para lo cual necesitamos que estos conceptos no sean aprendidos, sean parte de usted, sean parte de su comportamiento como empresario. No nos podemos dar el lujo, estimados amigos, estimadas amigas, no nos podemos dar el lujo de pensar como empresarios y actuar como empleados. Debemos empezar a pensar y actuar como empresarios. Debemos ser congruentes con nuestra posición, congruentes con nuestra forma de llevar las empresas. Debemos pensar, decir y actuar de la misma manera. Eso es una estrategia, por si no lo saben. Eso es una estrategia, eso es una forma de ser empresario. Yo le pido entonces que siga profundizando en estos temas, que no se quede, por favor, con lo que estamos viendo en estas sesiones, que tenga la curiosidad de entrar a Internet y preguntar por una estrategia de enfoque, de establecer un foro de discusión en nuestra página web en Excelencia Fairvidec Education y platicar con sus colegas de otras partes del mundo y de otras partes del país para que complemente su educación no solo con lo que está viendo en clase, no solo con lo que está leyendo con su material. Principalmente nuestra función como empresarios es captar información del mercado. Es captar información del mercado, procesarla y usarla eficientemente. Yo le pido que se tome el tiempo para establecer cuáles van a ser los lineamientos de aquí al futuro como estratega de negocios. Yo le pido que incorpore una estrategia de liderazgo, una estrategia de diferenciación y una estrategia de enfoque en sus organizaciones. Que no lo deje en el papel, que trate de establecer cuál es la estrategia que más le conviene a su organización. Ya lo puede hacer ahora. Ya puede estar estableciendo lineamientos en sus planes de negocios y en sus empresas en marcha. Ya puede estar estableciendo lineamientos estratégicos. Yo le pido que lo haga. Le pido que me platique cuál es su experiencia. Ojalá pueda incorporar estos conocimientos. Sin más por el momento, le deseo una excelente jornada, que tenga un pensamiento estratégico a partir de ahora y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego.